injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 17, es momento de platicar con la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte y bueno, para abundar más justamente en torno a esta interesante resolución. Marco, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy les saludo desde este estado donde sí se encontró acoso sexual en el INDEREC. Eso hay que tenerlo presente, así como que también les quiero recordar el nombre de Daniel Franco Miranda, ese joven que infortunadamente aquí en Querétaro, en Huimilpan, 2 policías privaron de la vida a golpes y que justamente ayer nos enterábamos que ya estaban en libertad porque pagaron la cantidad de 2 millones de pesos. Y yo solo les quiero recordar que tal vez ya no hay un proceso en su contra, pero esas personas siguen siendo un riesgo. Entonces, aguas. Justamente en este tema de todo lo que pasó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena a México por el caso de los hermanos. O sea, imagínense ustedes que en el 2006 van unos hermanos y un amigo en la carretera entre las ciudades de Veracruz y México y unos policías nada más, porque sí, por su voluntad, por sus pantalones, arbitrariamente los detienen. Sin decirles por qué, cómo, cuándo y dónde, examinan su auto y justamente les dicen, no, pues se van a la cárcel por crimen organizado en modalidad de secuestro y después se le cambia la figura a terrorismo. Cuando no se respetó el debido proceso, ni el derecho a la vida privada, ni a la libertad, justamente toda esta cuestión de presunción de inocencia. Y entonces es por eso que hoy quiero abordar este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prisión preventiva oficiosa. Quiero comenzar con una frase de Blaise Pascal que dice: la justicia sobre la fuerza es la impotencia. La fuerza sin justicia es tiranía. Y es que teníamos presente esta noticia justamente donde el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refería que sí se determinó la responsabilidad del Estado mexicano, porque acuérdense que los polis, las Fuerzas Armadas, son un brazo del Estado. Y entonces se violaron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de los hermanos Tzompaxtle, Tecpile y de Gustavo Robles. Y entonces se ordena desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos expulsar de su ordenamiento jurídico interno las figuras del arraigo y de la prisión preventiva. Ahora, ¿por qué? Porque justamente son figuras contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado mexicano se encuentra responsable de vulnerar el derecho a la libertad y a la vida privada. Entonces tienen el plazo de 1 año para corregir esto, donde el Estado debe, número 1, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre el tema de la prisión preventiva, donde obviamente incluye la oficiosa. Ahorita voy a detenerme a recordarles la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano tiene que publicar una sentencia al respecto de justamente los lineamientos que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que realizar un reconocimiento de responsabilidad internacional y obviamente brindar tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico y psicosocial a las víctimas, así como una reparación monetaria. ¿Por qué? Porque tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo son 2 figuras que atentan contra la presunción de inocencia. Y entonces yo me puse a leer a Eliud Tapia, a Estefanía Vela Barba,
Y justamente hay que recordar, bien lo refiere Eliud, cómo es que surge en nuestro país la prisión preventiva oficiosa. Nos vamos a tener que remontar al 2008, sí, hace 15 años, que existe justamente con esta reforma penal, pero empeoró gracias a Morena con la reforma constitucional del 2019, donde amplía pues obviamente este catálogo de delitos en su artículo 19, donde por estos delitos simplemente te van a privar de tu libertad, seas o no responsable, simplemente porque ese delito ya es considerado un riesgo y en lo que ven tu proceso, tú ya te vas privado de tu libertad a la cárcel. Y entonces, a partir de la emisión de esta sentencia, está obligado el Estado mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico en cuanto a su normativa de la prisión preventiva en los términos que señala la sentencia. Y sí, algo súper importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí le está ordenando al Estado mexicano a modificar estas normativas. Recordemos toda esta cuestión de la prisión preventiva, la justificada es cuando el fiscal, la fiscala, el MP acude al juez porque considera que la persona que está señalada por la comisión de un delito pues representa un riesgo ya sea de amenaza hacia las víctimas o de fuga. Y entonces el juez, con base en la evidencia que se le acerca, determina si esta persona, pues obviamente se le va a privar de su libertad. Aquí el juez determina, por eso se justifica con base en la evidencia que le acerca a la fiscala, el fiscal o el MP. Pero la prisión preventiva oficiosa, justamente, el juez la dicta automáticamente cuando la persona que se le está investigando por la comisión de un delito, pues obviamente cometió un delito que está previsto en el artículo 19 constitucional. Entonces aquí no hay que demostrar nada, simplemente esa persona va para adentro. Y entonces, infortunadamente, ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Que permite encarcelar a personas aunque no hayan sido condenadas, y entonces te mandan a la cárcel sin justificar si mereces estar ahí. Simplemente porque ese delito del que se le está investigando, que está en el artículo 19 constitucional, reconoce que ya por eso tú eres un riesgo de estar en la calle. Y entonces, si nos vamos a cifras, las más actuales que tomé de Estefanía Vela Barba en su página de Reinserta, refiere que en el 2020, por día ingresaron a la prisión 300 personas por prisión preventiva. Y entonces imagínense la crisis carcelaria con la que nos vamos a topar, 300 personas por día. Y entonces también me puse a leer a Silvia Serrano, que justamente especifica un poquito que la figura del arraigo y la prisión preventiva son violatorias de, 1, la libertad personal, artículo 7, de la presunción de inocencia, que es el artículo 8.2, pero que justamente los estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ya saben que nuestro país, México hermoso, está circunscrito a múltiples tratados internacionales y luego se les olvida, justamente los estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados obviamente a armonizar su ordenamiento jurídico con estas obligaciones internacionales que adquirieron derivadas de este tratado, por lo que esta obligación internacional de armonización no se distingue entre la normatividad nacional según su jerarquía. Y entonces sí, es obligatorio el cumplimiento de esta sentencia para México, incluyendo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque leía a Eliud Tapia y él hacía una precisión muy importante. Tenemos la Convención de Viena, que en su artículo 27 dispone que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo las disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales. Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque sí, este fallo obliga a nuestro país
a eliminar, a adecuar en el ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución, estas dos figuras que son claramente violatorias de derechos humanos porque violan el derecho a la vida privada, a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de tránsito. Y entonces siempre decimos que una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Y lo hemos visto, ya hemos abordado desde estos micrófonos el tema de brutalidad policial. Infortunadamente, muchas veces los elementos policíacos creen que al portar un arma y una placa es razón suficiente para agredir a ciudadanos, cometan o no un delito, un ilícito o una falta. Y entonces aquí es donde se tiene que proteger la dignidad humana de todas aquellas personas que hayan o no cometido un delito, mientras se les está investigando, porque recordemos que la dignidad humana es ontológica. Entonces, tanto la persona que cometió el delito como la que investiga, como la que lo denuncian, gozan de derechos humanos y se tienen que proteger todos estos. Y yo me despido, Marco, con esta frase de Kofi Annan que dice: los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Con eso me despido hoy, Marco. Muy interesante saber. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta Pausa y entonces. regresamos.